Bienvenidos a una nueva temporada de Modo Marketing dedicada en este caso al personal branding para que puedas construir la vida de tus sueños a través de tu marca personal. Empezamos. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas para todos los que nos están escuchando desde diferentes partes del mundo y desde diferentes momentos del día, desde diferentes situaciones personales y familiares, porque seguro que algunos de ustedes escuchan este podcast simplemente como entretenimiento para que sea una compañía, otros realmente quieren aprender sobre marca personal y lograr diversos objetivos en su vida. Así que sea cual sea la situación que te encuentre en este momento, creo que el tema de hoy te va a interesar muchísimo porque tiene que ver con diferentes métodos de indagación personal, como seguramente ya viste en el título. ¿Y qué quiere decir esto? Diferentes métodos para conocernos. Conocerse a uno mismo es clave, obviamente, para trabajar la marca personal, porque no podemos trabajar en nuestra marca si no nos conocemos, y de hecho durante el curso muchas personas me decían esto es más profundo que una terapia, y bueno, y quienes lo hagan van a poder vivenciarlo, obviamente sin sustituir para nada a los profesionales de la salud mental, pero realmente hacemos un trabajo profundo. Pero realmente conocerse a uno mismo es algo que se necesita absolutamente en cualquier momento de la vida, que hay épocas que uno está más preparado o más abierto para hacerlo, y también es un trabajo que no termina absolutamente nunca. Primero porque conocerse a uno mismo seguramente sea el trabajo más difícil del universo. No sé si, probablemente sí, hasta más difícil que ser padres, ¿no? Y que educar a nuestros hijos de la mejor manera. Y también porque es un proceso que nunca termina, porque el objeto de conocimiento, en este caso nosotros mismos, cambiamos continuamente. Entonces no es que decimos, bueno, ya nos conocemos y es así y ya está. De hecho es algo bastante similar a lo que pasa cuando hacemos un plan de marketing, que yo siempre les digo, o incluso cuando armas el plan de tu marca personal, ¿no? No es que lo hice una vez y ya está, porque el mundo es dinámico, las empresas son dinámicos, las personas somos dinámicas y es de esperar que vayamos cambiando a lo largo de nuestra vida, y de hecho eso es lo saludable, ¿no? Sería poco saludable que a los 20 años tengamos las mismas incógnitas o las mismas preocupaciones o objetivos que a los 50 o a los 70. Pero bueno, esta intro ¿a qué viene? A que muchas veces uno dice, sí, me tengo que conocer, pero ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Obviamente que ir a terapia y tener un espacio de consulta psicológica o incluso un espacio de coaching puede ser fantástico para eso, pero existen otros métodos, algunos yo los he ido conociendo, digamos, durante mi vida adulta, y de hecho varios de ellos incluso los he probado, y hoy entonces quería compartirte un poco, bueno, otras técnicas que existen. De hecho hay muchísimas y tampoco me va a dar en este episodio para hablar de todos, pero vamos a tener invitados en otros episodios para ir hablando de ellas. Puntualmente hoy te voy a hablar de las constelaciones familiares, de la hipnosis ericksoniana, de los registros akáshicos y de la biografía humana. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces por diferentes motivos no nos interesa una terapia, o realmente también considero que este tipo de métodos que te voy a compartir hoy realmente son complementarios. Yo he hecho terapia y he hecho sesiones o procesos de coaching, y también en algunas instancias de mi vida he acudido a otro tipo de técnicas que de repente son más cortas o para trabajar un tema puntual, ¿no? Primero, algo importante, y ahora lo vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de las constelaciones familiares.
si bien se llaman así, no es lo único que se puede constelar situaciones o problemas familiares. Uno puede constelar su vínculo con el dinero, se pueden constelar organizaciones. Entonces, perdón que hoy estoy un poco entreverada, pero es un tema complejo. ¿Qué significa esto? Bueno, te voy a compartir algunos métodos que existen para conocerte un poco más a fondo y que eso te ayude a determinar quién sos y a partir de quién sos, qué querés en la vida y sobre todo también que obtengas tomas de conciencia, ¿no? Realmente es muy difícil saber quiénes somos y a veces sin la ayuda de una persona o de un método externo es difícil lograrlo. A veces la ayuda, de todos modos, puede ser este podcast, puede ser leer un libro. De hecho, hace unos días escuché en un evento, en una conferencia, a Manu Ginóbili. Todos lo conocen, me imagino, el jugador de básquetbol argentino, que fue líder en la NBA y fue el que llevó a Argentina a ser campeón de básquetbol en los Juegos Olímpicos. Y él dijo que un día, leyendo un libro, encontró el concepto de lo importante que es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y él dice que es una persona súper exigente, súper competitiva y que se dio cuenta que cuando perdía un partido se hablaba a sí mismo de una manera terrible, ¿no? Ese súper exigente que sale con toda la fuerza para las personas que son perfeccionistas y que quieren hacer todo bien y que él ahí como que le hizo un clic y empezó a ser mucho más consciente de cómo se hablaba y de decir, no, si esto no se lo digo a mis compañeros, ¿cómo me lo voy a decir a sí mismo? Pero bueno, eso, pequeña anécdota. Entonces, ya sea ante una crisis, que eso es lo que habitualmente más lleva a las personas a buscar métodos de indagación personal y de hecho claramente como decimos, ¿no? Las crisis son oportunidades y son momentos de aprendizaje, pero a veces idealmente no deberíamos esperar a tener una crisis para conocernos y analizar un poco lo que nos está pasando en la vida. Entonces, considerando, ¿no?, que hay una gran parte de nuestra vida de la que no somos conscientes, ¿no?, porque justamente se halla en nuestro inconsciente, afrontar este camino de autoconocimiento es un proceso bastante arduo. Sin embargo, el resultado creo que casi siempre es satisfactorio y básicamente deriva en una mayor sensación de bienestar, equilibrio y salud emocional. Y por añadidura, obviamente eso hace que mejoren los vínculos con otras personas. Te contaba que voy a empezar hablando de las constelaciones familiares. El método fue creado por Bert Hellingsberg, un psicoterapeuta alemán con formación en múltiples disciplinas como filosofía, teología, psicoanálisis, hipnosis, terapia familiar sistémica, y creó las constelaciones familiares como una metodología que según se llama fenomenológica y sistémica, que tiene un abordaje terapéutico integrador y que básicamente lo que permite es identificar dinámicas disfuncionales que generan malestar en diferentes sistemas a los que pertenecemos, familiar, escolar, laboral, social, etc., y generar cambios y orientar hacia soluciones concretas y operativas. En Uruguay hay muchas personas que realizan esta técnica y seguro que en muchas partes del mundo también. Yo, por ejemplo, he constelado con Laura Pastorini y esperamos tenerla brevemente en el podcast para que nos ayude a comprender más profundamente esta herramienta. Y ella dice que a través de este sistema podemos encontrar la relación entre los problemas y ciertos mandatos, mitos y lealtades invisibles de nuestro sistema familiar que pueden originarse incluso varias generaciones atrás, incluso a través de personas que tal vez no conocimos ni siquiera físicamente. Y quiero aclarar que yo, por ejemplo, las veces que hice esta técnica, 2 o 3 veces, fueron sesiones individuales. Lo comento porque de hecho hay una serie en Netflix que se refiere a las constelaciones y
solemos escuchar de las sesiones de constelaciones grupales, pero quiero que sepan que se pueden hacer tanto en forma grupal como personal. Y las constelaciones lo que son como una configuración, una representación espacial de la trama de roles y vínculos familiares. Y así como en el cielo, ¿no? Distinguimos una constelación por la posición de las estrellas, unas en relación a las otras, también se reconoce una constelación familiar por la posición relativa de los miembros de una familia o de una organización que forman una configuración particular, ¿no? Y al ver dónde están ubicados en relación a los demás, hacia dónde miran, hacia dónde se moverían, es que se puede inferir qué están haciendo por el sistema familiar, qué rol y qué función estamos asumiendo y qué alternativas reales de desarrollo personal tiene ese escenario, ¿no? De repente uno realizando este ejercicio puede darse cuenta que está ubicado en un lugar de mártir o en un lugar de víctima o en un lugar de liderazgo que tal vez no es un lugar que quiere asumir, ¿no? Y algo que es importante es que cuando trabajamos en las constelaciones familiares para trabajar ciertos vínculos, estos terminan afectando no solo a nosotros mismos, sino a las otras personas. ¿Qué quiere decir? Que justamente como los vínculos consisten en sistemas y no en sumas de las partes, cuando nosotros nos movemos de lugar, cuando nosotros nos ubicamos en un lugar diferente, cambiamos todo el sistema. Entonces no es necesario, por ejemplo, que todo un núcleo familiar o nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros compañeros de trabajo estén presentes para cambiar una situación, sino que yo puedo constelar individualmente y que la situación se modifique aunque solo yo esté presente, digamos, ¿no? De carne y hueso en esa constelación, porque obviamente las otras personas van a estar presentes, ¿no? Aunque tal vez ellas ni lo sepan y obviamente no van a estar presentes físicamente, pero sí van a estar presentes porque vamos a estar trabajando con esas personas. En este caso es importante saber que este tipo de sesiones pueden traer comprensiones profundas a nivel personal y que muchas veces en realidad de hecho hasta las personas de repente lloran mucho porque se trabaja vivencialmente incorporando el cuerpo y el espacio como fuentes de información y entonces se accede a las dinámicas que rigen ese orden, el funcionamiento y el sistema de creencias, ¿no? De la familia. Y bueno, y cuando se realiza en forma individual, el número de sesiones puede cambiar, a veces alcanza con una sola, a veces se necesitan 2 o 3. Cuando una persona constela en forma individual, como he hecho yo, ubica en un espacio determinado diferentes elementos según su imagen interna, utilizando figuras, objetos, por ejemplo, y ahí es donde se trata de establecer, bueno, cuáles son los vínculos. Como mi idea hoy es presentarte muy por arriba varios métodos de indagación, no voy a ahondar más en voy a presentar otros, pero la idea es luego tener un episodio para cada uno de estos temas y para otros que en este episodio están quedando afuera, como por ejemplo el enneagrama, y seguir hablando de otros métodos de indagación personal. Lo que me interesa es básicamente contarte que hay más opciones de las que a veces uno se imagina, que no es solo la terapia o los procesos largos o la psicoterapia, ya sea en sus diferentes formas, ¿no? Ya sea psicoanalítica, cognitiva, conductual, sino que en realidad hay otras formas también de autoindagar sobre uno mismo para conocerse más y básicamente para cambiar aquellas cosas con las que no estamos conformes de nosotros mismos o que simplemente nos están impidiendo lograr los objetivos que queremos en nuestra vida. A veces no
podemos lograr lo que nos proponemos, o a veces ni siquiera tenemos claro qué queremos, pero cuando lo tenemos claro, a veces la razón por la que no lo podemos lograr en realidad es porque hay creencias limitantes o patrones o lealtades familiares que nos lo están impidiendo. Por ejemplo, yo puedo tener miedo de ser exitosa porque a mi padre le fue mal en los negocios y tengo como una lealtad familiar invisible o inconsciente de no obtener más dinero o no ganar más de lo que ganó él, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchísimos casos, ¿no? O patrones de escasez que quedan grabados fuertemente en nuestro ADN. Yo, por ejemplo, una vez haciendo este tipo de ejercicios recordé que mi abuela me contó que cuando ella era chica y vivía en Europa, sus padres guardaban azúcar en un tachito, no sé, como en una lámpara. Tengo obviamente una idea muy vaga y mi abuela ya falleció, o sea que no tengo todos los detalles del tema, pero sí evidentemente que realmente tenían mucha escasez o también en Europa era difícil conseguir ciertos productos y evidentemente el azúcar, que hoy para nosotros es un producto, digamos, de consumo absolutamente diario y básico, era difícil de lograr y era para ellos muy escasa. Y evidentemente ese patrón de escasez puede haber quedado impregnado en mí, aunque ni siquiera sea consciente. Vamos ahora a la segunda técnica que les quiero contar, que se llama hipnosis ericksoniana, que es un procedimiento en el cual un individuo puede entrar en comunicación consigo mismo y ahondar en lo más íntimo de su ser. Es una técnica de sugestión donde el terapeuta da una serie de indicaciones al paciente al que previamente se le indujo un espacio de hipnosis. Y a través de ese procedimiento se le sugiere cambios en sus sensaciones, pensamientos, sentimientos y conductas. El método hipnosis ericksoniana viene de Milton Erickson, que fue un médico e hipnoterapeuta estadounidense, pionero en cambiar las técnicas del hipnotismo aplicadas a la psicoterapia, ¿no? Y realizó esto que hoy se conoce como hipnosis ericksoniana, que son un conjunto de técnicas que permiten, a través de un estado de relajación, crear un espacio para el aprendizaje y facilitar cambios en la persona, ¿no? Se trata como de una comunicación con uno mismo, ¿no? Y de crear un contexto particular que le permite a la persona que se encuentra experimentando esta sesión lograr un acceso a capacidades y recursos que muchas veces no era consciente que ya contaba. Y también como reencuadrar, ¿no? Generar la capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas y de ese modo descubrir otras sensaciones y emociones y sobre todo tener la libertad para elegir cuáles experimentar y vivenciar en determinado momento, ¿no? Habitualmente nosotros experimentamos ciertas emociones y sensaciones en cierto modo como en piloto automático, ¿no? Bueno, son las que nuestro sistema, digamos, tiene aprendidos y entonces, bueno, necesariamente lo que hace es, ante una situación, activar de manera inconsciente para nosotros ciertos comportamientos o sentimientos o emociones. Y muchas veces no son las que quisiéramos en realidad manifestar. Y de esta manera la persona puede apreciar, sentir y vivir una misma situación de múltiples maneras, ¿no? Y lo que la lleva a considerar básicamente que la vida no es un problema a ser resuelto, sino una experiencia a ser vivida en plenitud y que cualquier situación se puede vivir en plenitud, ¿no? Y lo que es importante es romper el mito, ¿no? De que la persona que está hipnotizada pierde la conciencia y la voluntad y se olvida de todo y que pasa a estar controlada totalmente por el hipnotizador, ¿no? Esto no es así. De hecho, la persona hipnotizada escucha todo lo que el profesional va diciendo. Lo que está es en un gran estado de concentración, ¿no? La persona no está dormida, sino despierta y en realidad mantiene su voluntad
hasta tal punto que la realidad es que si una persona no quiere ser hipnotizada, no va a entrar en ese trance, de hecho, porque la persona tiene que poner, ¿no?, de sí misma y tiene que decidir, ¿no?, que quiere entrar, digamos, en ese estado. Bueno, luego te quiero hablar de los registros akáshicos, que provienen de un conocimiento milenario que ha estado presente a lo largo del tiempo en diferentes culturas y civilizaciones bajo diferentes nombres. El precursor de esta técnica en la época actual o más moderna fue Juan Prochaska, un español pero de origen checoslovaco, que se instaló en México cuando Franco tomó el poder en España. Y según cuenta, él experimentó una serie de sueños recurrentes donde veía a una mujer con rasgos indígenas que le decía que él debía llegar a determinado lugar. Y un día él tenía que tomarse un avión por un viaje de negocios y el vuelo se retrasa, por lo que decide dar unas vueltas por la ciudad y caminando por las calles ve digamos, a la mujer que él veía en sus sueños, ¿no? Y ella le habla y le dice, por fin viniste, te estábamos esperando. Él ingresa a la casa, entabla una charla con la mujer y ahí es que aprende, digamos, la técnica como para recibir mensajes y acceder a ellos y ayudar a sanar. Hoy existe la Akashic Record Consultants International, conocidas por su sigla ARSI, con sede en Estados Unidos, en Texas, y desde ese lugar es que aparecen las capacitaciones, digamos, más recientes. En concreto, el registro akáshico es un campo energético donde se guarda todo el viaje del alma, ¿no? Se dice que es como la memoria universal de la existencia, un espacio multidimensional donde están archivadas las experiencias. Y cuando uno hace una sesión de registros akáshicos con un facilitador, obviamente experto en registros akáshicos, lo que hace es que supuestamente esa persona, digamos, es como una especie de intermediario y recibe cierta información que de hecho nosotros ya tenemos en nuestra interior, pero no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces los registros akáshicos lo que permiten es como abrir un canal y recibir esa información que es energía, ¿no? Es como que lo que sucede al abrir los registros es que baja una energía un poco más elevada que la energía con la que estamos sintonizados en nuestro día a día. Y ese sistema energético, digamos, es lo que nos permite cambiar una situación. El término akáshico proviene del idioma sánscrito, como el yoga, ¿no? De akasha o akash, que significa éter o quinta esencia. ¿Cómo es una sesión de registros akáshicos? Que básicamente se llama una lectura de registros akáshicos. Es un tipo de sesión individual, una sola vez, si bien uno lo puede hacer varias veces a lo largo de su vida. Yo he tenido lecturas de registros akáshicos, si no me equivoco, 3 o 4 veces en mi vida, en momentos que para mí eran importantes, o que estaba viviendo una crisis, o que tenía que tomar una decisión importante. Y básicamente en esa sesión uno puede ir con preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto que no quiero sentir? ¿Por qué me está costando tanto, no sé, renunciar a un trabajo? ¿Por qué me está afectando tanto el vínculo con esta persona? ¿Cómo podría ser para cortar el patrón de escasez, por ejemplo, que tengo en mi vida? Uno va con ciertas preguntas preparadas, si bien es muy frecuente que a lo largo de la sesión surjan otras preguntas. En general, las personas que realizan la lectura de registros akáshicos dejan y hasta recomiendan a las personas grabar la sesión para después poder volver a escucharla. A mí personalmente, aunque la grabe, me gusta mucho tomar nota, no ir sacando apuntes de los elementos significativos.
Eh, y el proceso comienza con la lectura, pero no termina allí, porque como con cualquiera de estas técnicas, una vez abiertos los registros akáshicos comienzan a darse movimientos sutiles que si la persona está dispuesta y totalmente abierta, ¿no? Logrará cambios tanto en su persona como en su entorno, ¿no? En el momento de la sesión, eso es importante saberlo, uno no siente, digamos, absolutamente nada, si bien pueden aflorar un montón de emociones. También estas técnicas hoy hay muchas personas que las hacen en forma virtual, digamos por Zoom. Son sesiones que duran más o menos 1 hora y media, aunque puede ser menos o un poco más, obviamente depende, digamos, de la persona. Y lo que sí se recomienda, creo que ya lo comenté, pero por las dudas, es no realizarlas con un periodo de tiempo menor a 3 meses entre una sesión y otra. Y también se recomienda que 24 horas antes no consumas alcohol y en lo posible tampoco medicamentos que puedan como dañar la percepción, ¿no? Porque la idea es como que esos canales estén limpios, si se quiere. Y el último método de indagación personal que te quiero compartir hoy es el que se llama biografía humana, que es un método creado por la terapeuta Laura Gutman. Si muchos de ustedes son padres o madres, probablemente la hayan escuchado porque ella escribió muchísimos libros, sobre todo vinculados a la maternidad, crianza, vínculos primarios, desamparo emocional, adicciones. Y de hecho tiene un libro específicamente que se llama La biografía humana, una nueva metodología al servicio de la indagación personal, que aborda este método, ¿no? Y ella dice que construir la propia biografía humana es abordar las experiencias infantiles desde la realidad interna, en lugar de invocarlas desde el punto de vista de quien ha nombrado esa realidad cuando fuimos niños, ¿no? Ella en el libro explica que este método fue surgiendo espontáneamente después de haber escuchado a muchos hombres y mujeres en sus consultas, porque de hecho ella es terapeuta, y explica que las personas son observadoras parciales y por eso no comprenden lo que les pasa, ¿no? No obstante, todo lo que nos pasa nos pertenece, ¿no? Lo que pasa que las opiniones que se construyen en base a parcialidades no son confiables, ¿no? Entonces, un terapeuta especializado en el método de biografía humana va a hacer nuevas preguntas para que uno pueda encontrar justamente nuevas respuestas, ¿no? Y ella dice, las terapias no resuelven los problemas, ¿no? Lo que son un espacio donde la persona inicia un trabajo de interrogación profunda para comprenderse más y mirar desde una perspectiva más amplia los propios escenarios, ¿no? Como que hacer terapia supone descubrir nuevos puntos de vista, ¿no? Y a veces molestos o dolorosos, ¿no? Porque, por ejemplo, si a nosotros cuando éramos chicos, nuestra mamá nos dijo muchas veces que sos una persona muy egoísta, sos muy egoísta, sos muy egoísta, nosotros probablemente tengamos incorporado que somos una persona egoísta, aunque tal vez no lo seamos en realidad, ¿no? Pero sin embargo eso capaz nos lleva a asumir ese rol y a realmente actuar como una persona egoísta, por ejemplo, o por el contrario, ser extremadamente generoso y dar y no preocuparnos de nosotros mismos porque justamente no queremos asumir ese patrón que nos quedó, ¿no? ¿Cómo se realiza el proceso de la biografía humana? Bueno, con un terapeuta o profesional justamente especializado en esta técnica. Y sí es una técnica en este caso que comienza evocando la infancia, ¿no? Digo esto porque las otras técnicas que les conté hoy de repente no van a la infancia, si bien la van a traer, pero pueden partir de una situación actual. En cambio, en este caso
realmente se empieza indagando sobre la infancia y lo que sucede es que lo que el individuo relata está construido con una sobredosis de discursos engañados, ¿no? Eso significa que los recuerdos, experiencias o interpretación de todas las vivencias se establecieron en base a lo que alguien muy importante le dijo, ¿no? Generalmente es la madre, algo lógico porque es la persona, ¿no?, más importante con la que nos relacionamos desde el nacimiento, pero también pueden ser padres, abuelos, cuidadores. Y entonces lo que se trata de hacer es desactivar la lealtad emocional, ¿no? Desactivar ese discurso que ya no corresponde a la realidad e ir hacia los hechos lo más reales posibles, ¿no? Y realmente, bueno, según la experiencia de la autora, bueno, realmente en el 90% de los casos, como que quien da nombre y significado a lo que pasó en nuestra vida es el discurso de la madre, ¿no? Y de hecho la única manera de saber de quién ha sido el discurso, si materno, paterno o de los abuelos, es investigando, ¿no? Mirando los diferentes escenarios. Y básicamente esta técnica lo que consiste es que una vez detectado de quién ha provenido el discurso, digamos, la persona es capaz de cuestionar si aquello que siempre ha creído, digamos, le pertenece y si lo sigue pensando o si se da cuenta que no es su discurso, digamos, y entonces a partir de ese momento se da cuenta que ese personaje que había construido, digamos, no es exactamente igual, ¿no? Y ella dice que en realidad es como, bueno, un segundo nacimiento, ¿no? Porque, bueno, volver a darnos cuenta, digamos, quiénes somos y quiénes somos hoy a partir de lo que pasó en nuestra vida, pero que no necesariamente, ¿no?, tiene que ver, que tiene que ver sobre todo con un discurso y no 100% con la realidad. Entonces, bueno, hoy quería contarles un poquito sobre estas 4 técnicas. Me parece fundamental que sean estas técnicas o otros en algún momento de tu vida, cuando te sientas que estás preparado para ello, abordes algún tipo de método de autoindagación personal, porque aunque puede ser muy movilizador o hasta doloroso, también genera cambios drásticos y siempre positivos en la vida. Como les cuento, en el curso de marca personal, en la primera parte, el módulo que le llamamos preparación, trabajamos con diferentes técnicas de indagación personal, pero bueno, obviamente muchos de ustedes o no asistieron o no piensan asistir a la próxima edición del curso o quieren de todos modos ahondar más en conocerse a sí mismos para cambiar y ser justamente la mejor versión de cada uno de nosotros, que básicamente es lo que todos queremos, ¿no? En algún momento de nuestras vidas y en esta construcción constante, ser la mejor versión de nosotros mismos y para eso, bueno, conocernos, entendernos para poder producir cambios. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si te gustó, te pido que lo compartas con otras personas que creas que les puede interesar. Me podés etiquetar en Instagram como Raquel Over o en LinkedIn como Raquel Overlander y contarme qué te pareció, si has tenido experiencias con algunas de estas técnicas, cómo te han resultado y nos encontramos la próxima semana. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes. Chau, chau. Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de Modo Marketing y te invito a visitar www.raqueloverlander.com para descargar tu guía gratuita para optimizar tu perfil de LinkedIn y muchos otros recursos que tengo para ti. También te invito a seguirme en las redes sociales como Raquel Over y a comentar qué te pareció este episodio y qué temas quisieras que trate en los episodios siguientes. Seguimos en contacto, viviendo la vida en modo marketing.